Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que nos ha tocado el corazón y que, sinceramente, ha generado un montón de conversación. Estamos hablando de unas imágenes que se han vuelto virales, que han capturado la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Me refiero a esas conmovedoras escenas de Demet Özdemir en el aeropuerto, momentos que nos hacen preguntarnos qué hay detrás de esas lágrimas. Así que si estás listo para desentrañar los detalles, para entender un poco más sobre este acontecimiento que ha dado mucho de qué hablar, quédate conmigo porque vamos a explorar todo. Y antes de empezar, no olvides darle ese cariño a nuestro canal, haciendo clic en ese botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Vamos a ello. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un verdadero ícono. Su trayectoria, marcada por papeles memorables en producciones que han cautivado a audiencias de diversas latitudes, la posiciona como una figura influyente en la industria del entretenimiento. Y junto a ella, inseparablemente, muchas veces hemos visto a Can Yaman, otro actor que ha conquistado corazones, especialmente con su participación en series que han sido un éxito global. Su presencia en pantalla, dotada de una energía arrolladora y una conexión magnética, ha generado una legión de seguidores fieles. La química que ambos proyectaban en sus roles, y los rumores que los rodearon fuera de ella, generaron una expectativa enorme. Parecía que la conexión iba más allá de la ficción, ¿verdad? Esa chispa palpable, esa complicidad evidente alimentaron la imaginación de miles de fans que deseaban ver esa magia trasladada a la vida real. Y es precisamente esta conexión, real o percibida, la que hace que las imágenes del aeropuerto sean tan significativas y generen tantas interrogantes. Imaginen la escena, un aeropuerto, ese lugar de despedidas y reencuentros, un microcosmos de emociones humanas, lleno de gente, de bullicio, de movimientos constantes. Es un escenario donde la vida transita a un ritmo frenético, donde las historias se cruzan y se separan. Y en medio de todo ese ajetreo, vemos a Demet. Las fotos y vídeos que circularon, capturados por fans y paparazzis por igual, la muestran visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas discretas, sino un torrente de sentimientos que parecían desbordarse, revelando una profunda vulnerabilidad. Y la pregunta que todos nos hicimos al verlas fue inmediata, resonando en las redes sociales y en las conversaciones: ¿por qué está llorando? ¿Qué ha sucedido para que una figura pública tan acostumbrada a la exposición aparente, muestre un momento tan íntimo de dolor o tristeza? La especulación, como siempre en estos casos, no se hizo esperar. La ausencia de una explicación oficial dejó el campo libre a la imaginación colectiva, y las teorías comenzaron a aflorar como brotes en primavera. Muchos asumieron de inmediato que la despedida era de Can Yaman. Si bien ellos nunca confirmaron una relación romántica formal, sí que hubo un periodo en el que se les vio juntos muy a menudo, en eventos, en viajes, compartiendo momentos que parecían trascender la mera camaradería. Las redes sociales se llenaron de imágenes que alimentaban esa posibilidad, creando un universo paralelo donde la relación era un hecho consumado para muchos. Compartían una amistad muy cercana, eso era innegable. La forma en que se expresaban el uno hacia el otro, tanto en público como en privado, la manera en que se defendían mutuamente o se apoyaban en sus proyectos, sugería algo más profundo que una simple amistad. Esa conexión intelectual y emocional que parecían compartir, esa chispa en sus miradas, crearon una narrativa muy potente en la mente de sus seguidores. Por lo tanto, la primera conclusión lógica, la más inmediata y la que más eco hizo, fue que Demet estaba despidiendo a Can, quizás porque él se iba a otro país a trabajar, como han hecho en diversas ocasiones para proyectos internacionales, o por alguna otra razón personal que implicaba una separación temporal o quizás definitiva. Y es que el mundo de la fama, como bien sabemos, es un torbellino. Las agendas de los actores son apretadas, los proyectos los llevan a diferentes rincones del mundo, a veces por largos periodos, y las relaciones personales, ya sean de amistad, amor o familiares, a menudo tienen que lidiar con la distancia y las exigencias implacables de sus carreras. El éxito trae consigo oportunidades increíbles, pero también sacrificios. En el caso de Demet y Can, ambos han tenido proyectos internacionales, giras, promociones, lo que implica pasar mucho tiempo separados viviendo en diferentes continentes o ciudades.
Ver a Demet tan afectada en un momento de aparente despedida, pues, nos hace pensar en la intensidad de los lazos que los unían. Si esa despedida era de alguien con quien compartía una conexión tan profunda, el dolor sería naturalmente intensificado. El público, al ser testigo de esa vulnerabilidad, se conecta con esa dimensión humana que a veces olvidamos detrás del glamour y el estrellato. Pero, ¿qué más podría haber detrás de esas lágrimas? Es importante recordar que las emociones humanas son complejas, intrincadas y multifacéticas. A veces las lágrimas no solo reflejan la tristeza de una despedida, sino también una amalgama de sentimientos. Podrían ser un reflejo de la nostalgia por los momentos compartidos, la alegría agridulce de una experiencia intensa que llega a su fin, la gratitud por una amistad valiosa que está a punto de ser puesta a prueba por la distancia, o incluso la preocupación genuina por el futuro, por los desafíos que vendrán. Quizás la despedida era de alguien querido, un amigo íntimo, un familiar que viajaba a un destino lejano, o incluso el fin de un proyecto profesional en el que ambos estaban profundamente involucrados y que significó mucho para Demet en un nivel personal y artístico. La naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo puede ser fluida, y las líneas entre la amistad profunda y algo más pueden volverse difusas, especialmente cuando hay una química tan potente en pantalla. Sin embargo, la conexión con Can Yaman era tan fuerte en la mente del público, alimentada por sus interacciones en redes sociales, por las entrevistas donde se elogiaban mutuamente y sobre todo por la química innegable que proyectaban en Erkencikus, que la interpretación de la despedida como algo relacionado con él se volvió la narrativa dominante. Los fanáticos de ambas estrellas, y especialmente aquellos que conformaban el ship de Demet y Can, se volcaron en las redes sociales para expresar su apoyo, su preocupación, y también para debatir apasionadamente sobre la posible naturaleza de su relación. Algunos se entristecieron profundamente al pensar en una separación, imaginando el fin de una historia de amor que deseaban que fuera real. Otros, más optimistas, esperaban un reencuentro pronto, alimentando la esperanza de que la distancia solo serviría para fortalecer su vínculo, si es que existía tal vínculo más allá de la amistad. Y aquí es donde entra la parte intrigante de todo este asunto. A veces las imágenes que vemos, las noticias que consumimos, son solo una instantánea, un fragmento de una historia mucho más grande y compleja. No siempre tenemos todo el contexto, la información completa, y nuestras interpretaciones se basan en lo que percibimos, en lo que queremos creer, en los prejuicios que traemos, o en lo que la narrativa mediática, a menudo sensacionalista, nos presenta. La viralización de esas imágenes de Demet llorando en el aeropuerto, sin una explicación oficial clara y detallada, abrió la puerta a un sinfín de teorías y especulaciones. Era una despedida emotiva de un viaje de trabajo intenso, lleno de desafíos y satisfacciones. Era el final de una etapa importante en su vida profesional o personal, un cierre que traía consigo una carga de nostalgia. ¿O era realmente la manifestación de un sentimiento más profundo y personal hacia Can Yaman, una despedida que dolía más que las habituales? La ambigüedad generó un terreno fértil para la imaginación. Es fascinante cómo el público, los seguidores, se involucran tan profundamente con la vida de sus celebridades favoritas. Vemos sus actuaciones, nos conectamos con sus personajes, nos reímos con ellos, lloramos con ellos, y a menudo, esa conexión emocional se extiende a su vida personal. Queremos saber de sus amistades, de sus amores, de sus alegrías y tristezas, de sus luchas y sus triunfos. Y en el caso de Demet y Can, esa conexión fue particularmente fuerte, casi una simbiosis entre la ficción y la realidad para muchos. Sus personajes en Erkencikus se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y esa química traspasó la pantalla de una manera espectacular. La forma en que interactuaban, la dulzura, la intensidad, la pasión que transmitían, hicieron que los fanáticos quisieran, de manera casi desesperada, que esa relación fuera real. Cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier comentario que confirmara sus esperanzas, era amplificado y analizado hasta el último detalle. Ahora, si nos ponemos un poco más analíticos y reflexivos, pensemos en la presión inmensa que estas figuras públicas enfrentan. Están constantemente bajo el escrutinio de los medios, de las redes sociales, de millones de seguidores que analizan cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento puede ser interpretado de mil maneras diferentes, a menudo descontextualizado o magnificado. Imaginen tener que lidiar con esa exposición constante, con la necesidad de mantener una cierta imagen pública, de ser el ejemplo para muchos, y al mismo tiempo, vivir sus vidas personales, con sus propias emociones, sus propias despedidas, sus propios momentos de vulnerabilidad, de alegría, de tristeza.
Es un equilibrio muy difícil de mantener, una cuerda floja sobre un abismo de opiniones y juicios. Las lágrimas de Demet Özdemir en el aeropuerto, vistas por muchos como un signo inequívoco de una profunda conexión emocional con Can Yaman, nos recuerdan la humanidad fundamental de estas figuras que admiramos. Nos muestran que a pesar de su fama y éxito arrollador, a pesar de la imagen pulida que proyectan en las pantallas, también son personas con sentimientos genuinos, con lazos afectivos que los unen a otros seres humanos, y que experimentan la tristeza de las despedidas, el vacío de la ausencia, como cualquiera de nosotros. Quizás la emoción que vimos era simplemente la manifestación de un momento de profunda nostalgia por un amigo que se va a emprender un nuevo camino, o por el fin de una experiencia compartida que marcó un antes y un después en su vida. O quizás, solo quizás, la historia era más compleja y llevaba consigo el peso de sentimientos aún no revelados o confirmados, emociones que en ese momento no podían ser contenidas. La vulnerabilidad, en este sentido, se convierte en un puente hacia la empatía. Lo que sí es seguro es que estas imágenes dejaron una huella indeleble. Generaron empatía en aquellos que se sintieron identificados con esa tristeza de las despedidas, generaron debate entre aquellos que seguían apasionadamente las vidas de estos actores, y nos recordaron, una vez más, lo mucho que nos involucramos emocionalmente con las historias de quienes vemos en la pantalla. La forma en que Demet manejó esa situación, incluso en su aparente vulnerabilidad, es también algo digno de notar. A pesar de la tormenta de especulaciones y de la aparente tristeza, mostró una fortaleza interna al seguir adelante, al continuar con su vida y su carrera, a pesar de las emociones que la embargaban. La resiliencia es una cualidad que admiramos en todos, y más aún en quienes están constantemente bajo el microscopio público. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que las emociones humanas son intrínsecamente complejas, multifacéticas y a menudo difíciles de descifrar desde fuera, especialmente cuando solo tenemos fragmentos de información. Segundo, que la conexión que se crea entre actores y público puede ser increíblemente poderosa, a veces incluso trascendiendo los límites de lo que ocurre en la ficción, hasta el punto de que los seguidores proyectan sus deseos y esperanzas en la vida real de sus ídolos. Y tercero, que detrás de cada imagen viral, de cada titular llamativo, hay una persona con su propia historia, sus propios sentimientos, sus propias luchas internas y sus propias batallas personales. Las lágrimas de Demet Özdemir en el aeropuerto son un recordatorio conmovedor de esa humanidad compartida, y de cómo las despedidas, sin importar de quién sean o de qué naturaleza sean, pueden ser momentos increíblemente emotivos y reveladores. Hemos explorado las diferentes interpretaciones posibles, la fuerte conexión que el público sentía con Demet y Can, y la complejidad inherente de las emociones en el vertiginoso mundo de la fama. Al final, lo que queda es la imagen de una actriz, una persona, experimentando un momento de profunda emoción, y la curiosidad natural que eso despierta en todos nosotros, impulsándonos a querer entender más, a conectar más. Es la naturaleza humana querer desentrañar los misterios, especialmente cuando involucran a personas que admiramos. Y hasta aquí llegamos hoy, explorando este emotivo momento que ha capturado la atención de tantos. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que les haya resultado tan interesante y reflexivo como a mí. Agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo y a formar parte activa de nuestra comunidad. Su participación es lo que da sentido a todo esto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de las lágrimas de Demet en el aeropuerto? ¿Creen que la conexión con Can Yaman fue verdaderamente más allá de una amistad, y que esa fue la causa de su emoción? ¿O creen que fue por motivos completamente diferentes? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si les ha gustado lo que han visto y sentido en este vídeo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o con cualquiera que disfrute de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones, análisis y debates. Hay mucho más por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.